Ya te mando la solicitud, Beru, espérame un segundo. Ahí está. Ahí estamos. Hola, Caro. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches. No encontraba el vivo. No, pasa que yo suelo Es mandar con la otra mensajes cuenta. con esta, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Claro, no, si yo te... Bueno, no importa, después te cuento, pero sí, era con esta cuenta. No, igual estaba esperando que me dieras el ok de que estabas, por si había pasado algo, uno se puede retrasar unos minutos, por eso no lo había arrancado. Todo tranqui. ¿Vos? Muy bien. Acá, Te digo trabajando que te incluso veo los fines de bastante. semana. ¿Viste cómo es esto? Y pero los que trabajamos en turismo como que estamos Es acostumbrados a así. trabajar en días horarios muy raros. Así que ya es como que, Costumbre. este, sí, olvídate. Re. ¿Te parece que te presentes vos antes de arrancar el vivo en sí? O sea, el tema del vivo en sí, quiero decir. Bueno, dale. Entonces, bueno, yo soy Belén Peña Cabrera. Bueno, soy abogada de la Universidad de Buenos Aires. Soy técnica en turismo también. Y bueno, actualmente me encuentro haciendo un posgrado que es sobre discapacidad y derecho, también en la Facultad de Derecho, con el doctor Seda. Eh, y bueno, la realidad es que mi mundo con todo esto, lo que hice básicamente fue unir las dos carreras, que es por un lado el derecho, por el otro lado el turismo. Uní ambas carreras y empecé a meterme de a poquito en todo lo que es derecho del turismo, ya hace un tiempo atrás. Y bueno, algo que no saben por ahí de mí varios es que trabajo hace 10 años ya en todo lo que es el gobierno de la ciudad. Y bueno, entre una cosa y otra, viste, me fui metiendo de a poco con todo lo relacionado más con turismo accesible. Porque, bueno, cuando yo estaba trabajando en la subsecretaría de vías peatonales, conocí, entre otras cosas, a Cintia, de Turista en Buenos Aires, que hizo una nota sobre todo el tema de las veredas, de las rampas y demás. Y bueno, y de a poco me fui como metiendo en el tema de, bueno, sobre accesibilidad, sobre cuáles eran las cosas necesarias en cuanto a legislación, para tener derecho a esto, ¿no? De que haya posibilidades de acceder a Claro. los lugares, porque, viste, es como que no había mucha información sobre todas esas cosas. Entonces, bueno, de a poquito Y ay, hace 10 años me pensé a no, meter en todo eso. ¿Cómo? no digo, hace 10 años atrás había muchísimo, pero muchísimo menos que ahora. Por supuesto, ni hablar, totalmente. Entonces, bueno, me empecé a meter de a poco en todo esto y el año pasado me invitaron a participar en lo que fue la primera conferencia de turismo inclusivo y accesible de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, la realidad es que me encargo de todo lo que es derecho del turismo, pero de a poco me voy metiendo más en todo lo que es turismo accesible también. Claro, que en realidad es como yo decía en varias de estas charlas, si hubiera accesibilidad del turismo accesible, no tendría que existir. Porque vos tenés el Bueno, turismo por cultural porque hay supuesto. ciertos tipos de atractivos que son culturales. El turismo rural porque hay ciertos tipos de atractivos que son rurales, que están en zonas rurales. El turismo de sol y playa. Pero el turismo accesible como turismo accesible en sí no es nada y es todo, ¿me entendés? Porque claro, ¿qué abarca? Todo lugar que sea accesible y turístico, pero no divide ni en motivaciones del turista, ni en motivo de viaje, ni en nada de lo que vos puedas dividir tipos de turismo, turismo accesible, y por eso te digo, si fuera todo accesible, el turismo accesible desaparece de toque porque No, no por tiene supuesto, razón es que yo creo que lo que todos aspiramos por ahí es que en algún momento haya que eliminar o podamos eliminar la palabra accesibilidad justamente porque todos los destinos tengan un diseño más universal y que no haya que clasificación, digamos. Belu, se te está Coincido. cortando la ¿Se transmisión, no sé corta? si... Sí, Oh.
Y a ver si ahí engancha, por ahí. A ver, por Se ahí te si cortó. le pongo los datos y se escucha un poco mejor. No, no, ahí, ahí va bien, pero la última oración ponele que se cortó, pues estaba bien. ¿Te No, parece bueno, te que... decía, sí, decime. No, no, decime vos si querés repetirla, No, igual se entendió. eso es lo que te estaba comentando, o sea, que la realidad es esa, ojalá que en algún momento, pero bueno, me parece que todavía hay mucha tela para cortar sobre todo esto, pero que de a poquito estamos empezando por ahí a tener más noción, ¿no? A conocer más el tema, se le está dando más importancia, que me parece que eso es lo importante. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Por eso te decía yo que de 10 años atrás que empezaste a trabajar en el gobierno de la ciudad, ahora es un abismo. Eh, no, si te parece que, te decía, si te parece que arranquemos con lo fundamental y lo básico, que es hablar que el turismo viene de un derecho humano. O sea, el derecho al Bueno, turismo por deriva de un supuesto, derecho humano. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de turismo, podemos hablar de turismo accesible y podemos de hablar todo. sí, de absolutamente todo. Bueno, sí, por supuesto. A ver, en realidad el turismo surge hace muchísimo tiempo atrás. Y la realidad es que al principio por ahí el turismo quizás en otro siglo era visto por ahí para aquellas personas que tenían quizás como determinada clase social, ¿no? Que eran las personas que por ahí viajaban por negocios y demás. Y después es como que, bueno, los trabajadores pudieron acceder a más derechos y acceder al derecho al descanso, a las vacaciones pagas. Y bueno, con todo eso se empezó también a acceder a esto de las vacaciones, el ocio, y bueno, y empieza a surgir el turismo. Claro, A los ver, en sindicatos, el turismo de cuanto, masas, sí, totalmente. Ahí se masificó un montón. exactamente, así es. Bueno, la realidad es que, bueno, empieza con todo eso, y después, bueno, ahí tenemos cuando se desprende todo bueno, lo que bien vos decías, que todo está relacionado con derechos humanos desde ya, porque, bueno, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Civiles del Hombre, pero bueno, a ver, la realidad es que me parece que acá también lo importante, en cuanto a turismo accesible, quizás relacionado por ahí un poco más con esto, empieza a tener también bastante relevancia cuando surge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Totalmente. O sea, Sí. porque, ¿qué pasa? Si nos vamos un poquito a la historia, la realidad es que quizás antiguamente no teníamos el concepto de personas. Bueno, empezó una acción. Ay, se corta. Bueno, ahí está. Sí, ¿Ahí me escuchan? Cada tanto se sí, corta un ahora sí. poco. No, decías que antiguamente no teníamos el concepto y ahí te dejé de escuchar. Claro, que antiguamente no teníamos ese concepto y de hecho, bueno, antiguamente incluso se tenía a las personas con discapacidad, por ahí se tenía esto de la discriminación muy marcada, ¿no? Esto bueno, de tener una connotación incluso negativa, ¿no? De que por ahí esto de que se ponía el adjetivo antes que la persona, como ser el hecho de los nombres de minusválidos, lisiados, etcétera, que se ponía antes el adjetivo antes que a la persona, y con una connotación negativa e incluso discriminatoria, y ahí Ah, está primero relacionado lo que con todo decías el vos. tema, Primero se nos ocultaba, que es lo bueno, primero, o sea que ahí el derecho sí, al turismo te lo voy debiendo cuando nos claramente faltaban que no. un montón de derechos. Después viene esto que decías vos, que la discapacidad se la veía como algo a solucionar, el modelo rehabilitador. O sea, parecía que el Exactamente. único derecho que tenía la persona con discapacidad era el derecho a rehabilitarse, todo lo médico, y que el derecho al ocio y a la recreación quedaba como No, lo sí, no. último de la fila. Y claro, y ahora viene desde la década del 80, pero fíjense que estamos hablando recién de la década del 80 del año pasado, o sea, estamos hablando 40 años, no estamos No, sí, hablando de que hace hace mucho. poco. Este,
empezó a cambiar esto con el nuevo paradigma de la discapacidad. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber un montón de movimientos sociales, porque viste que acá todas las leyes empiezan a surgir después de que hay movimientos sociales que impulsan a que, bueno, sea el Estado, digamos, o haya una ley bueno, que avale ciertos derechos. Entonces, después de que se empieza a considerar de que esto es una discriminación y demás, es que hay movimientos sociales que impulsan a que se revierta un poco el asunto. Entonces es así como a fines del 2016 se hace la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. O sea, que esto se hace la convención, que se reúnen líderes de diferentes países, que lo presentan en las Naciones Unidas, y esto es un acuerdo entre diferentes países para tener todos el mismo criterio, digamos, y darles un marco de igualdad a nivel mundial a las personas con discapacidad. Entonces, ¿pero qué pasó con esto? Esto dijimos que era a fines del 2016, a fines Sí, del sí, 2006. Entonces, sí, 2006. Entonces, sí, 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 ¿qué pasa? La Argentina lo ratifica esto en el en el 2008. 2008. Sí, Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al ratificarlo es como que asume todas las obligaciones jurídicas y asume comprometerse en que va a desarrollar políticas públicas que van a contribuir en el desarrollo para las en el personas con post que discapacidad. se cumpla, claro, en el post de la Todos los integración de derechos. la discapacidad a todos los derechos, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, esto surge recién, imagínate, 2006, 2008, o sea, la realidad es que esto es todo bastante novedoso, podríamos decir, dentro de todo. Entonces, a ver, y ahí ponen, digamos, dentro de lo que es la convención, la definición de personas con discapacidad, de a quiénes se las va a quiénes se consideran, digamos, que bueno, ahí cambia también un poco el paradigma, esto de que decíamos al principio, un poco de la historia que estaba en las barreras con las cuales se encuentra el individuo, digamos, en las barreras que tiene la sociedad. Entonces, Claro, el se nos foco considera, cambia la visión. claro, se considera que obviamente sí la persona tiene alguna condición que la limita, pero que en realidad, o sea, tiene alguna condición física o intelectual, o depende de la discapacidad que tenga, pero que lo que la limita no es esa condición, sino que la limita es un entorno limitante, un entorno que le pone barreras para no poder lograr las cosas en igualdad de condiciones respecto del resto de los ciudadanos que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por eso se habla del diseño universal, por eso se empieza a hablar de la accesibilidad universal. Lo que nos discapacita no Sí, es nuestra propia condición, sino el entorno que nos rodea. exactamente, y ahí también la convención hace hincapié incluso, bueno, no solamente de los principios, como es el principio de no discriminación y el principio de igualdad y demás, sino que también hace hincapié en esto que estás comentando respecto de los ajustes razonables. O sea, respecto de, Claro, bueno, todo lo que está relacionado con diseño universal que estás diciendo está relacionado también con esto. O sea, con el hecho de hacer ajustes razonables, ¿no? Esto de, bueno, pasa que es complicado porque viste que en realidad por ahí muchos, antiguamente lo que pasaba también es que por ahí algunos pensaban en la discapacidad y pensaban solamente en la discapacidad física. Entonces, si pensaban que por ahí con poner una rampa quizás el la problema estaba discapacidad física resuelto. no, la discapacidad motriz, que peor Motriz, todavía, porque ponerle que auditiva y visual también podría ser considerada como física, pero claro, no, peor. te reducía a la rampa, sí, al ascensor. Exactamente, o sea, como que con un ascensor y una rampa ya el problema estaba resuelto. Y esto también, ¿por qué es en cierta forma? Bueno, también esto está como relacionado un poco con la historia, porque está relacionado también con el hecho de que por ahí, bueno, aquellas personas que estuvieron en la guerra, viste, que tuvieron alguna lesión o que tuvieron, bueno, le tuvieron que, no sé, perdieron algún Pierna, un miembro brazo. inferior o superior, que bueno, entonces ahí se empezaron a ver estas cuestiones y por ahí por eso también se relacionaba solamente con lo motriz, quizás. Pero bueno, entonces empezamos a ver cómo en realidad esto era muchísimo más complejo y que con una simple rampa, digamos, no estaba solucionado el problema.
Entonces, Sí. por eso también es importante la convención, porque ahí aplica esto de, bueno, los ajustes razonables que hay que tener en cuenta. Pero a ver, obviamente que si bien la convención es importante, no quiere decir esto que a partir de la convención las personas con discapacidad empezaron a tener derechos. No, obviamente que ya había derechos antes, porque como bien dijimos hace un rato, todo surge de los derechos humanos, ¿sí? En Y realidad obviamente se que empezó surge, a explicitar que las personas con discapacidad teníamos derechos. O sea, parecía que teníamos que contarle al resto que, hola, ¿qué tal? También soy persona y también tengo derechos. Por eso se dejó de decir discapacitado y se empezó a decir persona con discapacidad. Ojalá en algún momento exactamente, decir discapacitado, decir persona con discapacidad y era lo mismo, porque si tenemos derechos, a mí decime como quieras, pero primero dame los derechos. exacto, sí. Bueno, sí, es que está relacionado con esto de, bueno, esto de que decíamos recién, ¿no? De, bueno, no anteponer, digamos, el adjetivo, sino a la persona. Está relacionado con Sí, eso, totalmente. sí, totalmente. Igual, Belu, Entonces, bueno, quería aclarar algo para los que no saben por ahí que están escuchando la charla. Cuando hablamos de ajustes razonables, ¿por qué es? Porque claramente todo lo anterior al 2006 y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no estaba hecho con diseño universal ni con accesibilidad universal. Entonces, para que haya accesibilidad plena tiene que estar hecho con diseño universal, genial, pero ¿qué hacemos con todo lo que está construido previamente? No lo podemos dinamitar y construirlo de nuevo porque sería una locura, sería inviable, no hay plata para eso, o sea, nada. Entonces, ¿qué son los ajustes razonables? Bueno, tenemos este edificio, ¿qué ajustes le podemos hacer dentro justamente de exacto. lo razonable para que sea lo más accesible posible para las personas con algún tipo de requerimiento en cuanto a accesibilidad? Eso solito quería aclarar. Perfecto, no, está perfecto y sí, es así. Entonces, bueno, a ver, pero qué, lo que estábamos diciendo antes, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que antes las personas con discapacidad no tenían derecho con la Declaración de los Derechos. A ver, ya de por sí hay una igualdad, esto del principio de no discriminar, bueno, etcétera. O sea, Sí, ya venía de antes, no es que a partir de la ley, pero sí quizás la ley lo que hizo fue como ponerlo en agenda, digamos, como de importancia y que se empieza a visibilizar un poco más, ¿no? Como que por ahí me parece que la movida fue un poco más a nivel política y no tanto de dar esos derechos, porque obviamente que los derechos los tienen, entonces no tanto de dar los derechos, sino por ahí de visibilizarlo, de visibilizarlo, quizás. yo creo que de las dos partes, porque si yo como persona con discapacidad sé que tengo esos derechos y que no sé que los tengo solamente porque soy una persona y supongo que los tengo, sino porque hay algo que me ampara y que me dice acá está la ley y dice que los tengo, yo puedo ir a reclamar a todos lados y decir, hola, ¿qué tal? En la ley tanto, artículo tanto, dice tal Exacto, cosa. me corresponde. Pero si no era la palabra de uno contra la del otro, la visión de uno contra la del otro, y era el cuento de nunca acabar. Tal cual. Entonces, bueno, ahí tenemos como la primera parte de todo lo que tiene que ver más por ahí con todo lo que es internacional. Y después, bueno, vamos Sí, ya a lo que es nacional, que tenemos, por supuesto, tenemos lo que es la Ley Nacional de Turismo, ¿sí? Que, bueno, la Ley Nacional de Turismo, nosotros anteriormente a esta ley actual teníamos otra ley, pero ¿qué sucede también? En el 2002, o sea, si te fijas es todo bastante más o menos por esas fechas, en el sí, estaba 2002 hay como, sí, viste, hay como un boom turístico donde empezaron en Argentina, digamos, empezamos a tener mucha gente del exterior, empezaron a ingresar divisas, se empezó a notar que por ahí el turismo era una fuente muy grande de trabajo, incluso. Entonces, bueno, lo que hizo eso fue la necesidad por una nueva ley. Entonces, bueno, de acomodar algunas cosas y tener una nueva ley. Entonces, bueno, a partir del 2006 tenemos la Ley Nacional de Turismo. A ver, que la Ley Nacional de Turismo lo que hace justamente es regular todas aquellas prestaciones turísticas y
poner también, declarar al turismo de interés para la nación, justamente por esto, porque se la considera de gran importancia en todo lo que es incluso el ingreso de divisas Listo. y bueno, lo ponen en agenda también, ¿no? Y bueno, Claro, se esto es empieza a hablar de lo fundamental. que es, claro, se empieza a hablar de lo que es la industria turística. Cuando hablamos de industria, hablamos de industrias que tiran humo, que son las industrias de la fábrica, lo que conocemos como la fábrica son las Sí, chimeneas, y lo que se hablaba de en la revolución industrial, lo que uno tenía como fábrica o como industria en su momento de preconcepto, y se dice que el turismo en realidad es una industria sin chimeneas, una de las industrias que no tienen chimeneas, ¿no? Entonces se habla de industria exactamente. turística como para que vean la importancia que tiene en la economía nacional, tiene una gran importancia el Sí, sí, sector turístico. sí, total. Bueno, sí, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Como ahora con toda esta cuestión de la pandemia, bueno, está que se vino todo para abajo. A ver, lo estamos viendo hoy en día incluso. Pero bueno, eso es otro tema, Sí, sí, sí. otro capítulo aparte. Ujú. Pero bueno, tenemos entonces la Ley Nacional de Turismo y dentro de lo que es la Ley Nacional de Turismo, bueno, tenemos a su vez un montón de leyes que están vinculadas con el sector turístico. Por ahí, vos sabés, Caro, que a mí me pasó que cuando Espera que se cortó de nuevo. Espera, Belu, que se está cortando. estamos, volvimos, Para que ahí, a ver, hablame ahora, a ver si te escucho. ¿me escuchás, Sí, Caro? ¿El resto? sí, 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 ahora sí. Me decías que dentro de la Ley Nacional de Turismo hay un montón de leyes, dentro de las cuales está, Claro, supongo que me ibas a decir la Ley de Turismo Accesible, pero ahí no te escuché más. sí, en realidad lo que te estaba por comentar es que lo que me pasó por ahí un poco a mí, cuando empiezo a indagar un poco en todo lo que es derecho del turismo y demás, porque, ¿y por qué surge también la página esta de derechos viajeros, no? O sea, la realidad es que me parece que tenemos tantas leyes a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, que es como a veces hay tantas que justamente muchas quedan como tapadas o se desconocen, ¿no? Es un poco lo que sucede. Que un poco por eso yo empecé con todo esto de derechos viajeros y demás, como para poder generar y visibilizar eso. A ver, porque obviamente el que conoce sus derechos, bueno, sabe qué reclamar, digamos, ¿no? Y está y está su libre decisión de reclamarlos o no reclamarlos si los conoce. Pero el que no los conoce, en definitiva, y bueno, es como que está un poco por ahí como jugando con las cartas tapadas, ¿no? O sea, como que si no se conocen cuáles son, estamos en problemas. Entonces, bueno, un Sí. poco por ahí la idea de derechos viajeros fue un poco esa también, como bueno, dar vuelta a esas cartas para mostrar y conocer entonces cuáles son los derechos que tenemos y a cuáles podemos acceder y cuáles son las cosas entonces que podemos reclamar. A ver, entonces, a ver, hay muchísimas leyes en turismo y me parece que eso es lo que hace complicada esta situación. No solamente con turismo, con todo, ¿no? Porque tenemos un millón de Sí, leyes en todas las ramas. Pero bueno, sí. más allá de eso. En turismo tenemos, por un lado, la ley de turismo nacional y por otro lado tenemos lo que es la ley de turismo accesible. Tenemos una ley específica que es la ley de turismo accesible que lo que hace un poco también quizás es como, bueno, reunir a todas estas leyes quizás que se encuentran como todas dispersas y como juntarlas, digamos, y agruparlas un poquito. A ver, entre esta ley, una de las cosas más importantes, obviamente, que sigue los lineamientos también de lo que es la Ley Nacional de Turismo, con esto de el principio de accesibilidad. Porque en la Ley Nacional del Turismo también está uno de los principios que es el principio de accesibilidad. Y obviamente que en la Ley de Turismo Accesible se mantiene esto, ¿no? Que el principio va a ser ese. O sea, y la idea de que el diseño va a tener que ser universal y lo importante también acá que me parece para destacar, que es el artículo 3, que dice que en realidad las agencias de viaje, por ejemplo, van a tener la obligación de informar a los pasajeros sobre cómo es esa cadena de comercialización. O sea, porque ¿qué sucede?
uno cuando empieza el viaje, no es que uno empieza el viaje ni bien salió de la puerta de su casa, que tiene que Claro, ir hasta el aeropuerto, ¿no? Subirse el avión, llegar, tomarse algún transporte para el hotel, las llegar al excursiones, hotel, hacer las excursiones, ir a comer, si es que no, exactamente, o sea, no comes en el hotel, entonces, digo, ir a comer lo, afuera en un restaurante, tomarte transporte exactamente, de entonces la vuelta realidad, y volver a tu casa. entonces la realidad es que lo importante de esto es que, bueno, esto, informar cuáles son, digamos, para las agencias de viaje van a tener la obligación entonces de informar cuáles son los posibles impedimentos, digamos, con los cuales una persona con discapacidad se podría llegar a encontrar. Claro, como Para de esta hablábamos en la forma charla también con Robbie Ullman y como hablamos en con la charla con Robbie, de sí, Access Up y las chicas de Seaboy, lamentablemente hay muy pocos destinos en la República Argentina que accesibles. sean accesibles, que la cadena de accesibilidad, que es esto que hablábamos, desde que vos salís de tu casa, haces todo el viaje hasta que volvés a tu casa, es totalmente accesible. Entonces, ahí viene lo que decís vos, bueno, sí, está bien, señora, yo le puedo vender un viaje a tal lado, todo bárbaro, pero mire que en tal y tal punto va a tener, en cuanto a su requerimiento de accesibilidad, este y este problema. Eso es lo que la ley obliga a la agencia de turismo, que es lo que decías vos. Exactamente, o sea, eso me parece que es primordial. A ver, porque por un lado, esto del deber de información no está solamente en la ley de turismo accesible, sino que en realidad también está, hay un deber de informar, todo lo que es el deber de información. ¿Por qué? Porque obviamente que el que compra el producto, o en este caso el que compra el servicio, el Sí, pasajero, va a tener que tener toda la información relevante como para poder decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, si le conviene, si no para le no, conviene y poder decidir. claro. Entonces, las empresas tienen que darle toda la información relevante para que después el pasajero pueda decidir qué hacer con eso. Pero obviamente que está este deber de información y justamente en la ley de turismo accesible, bueno, pusieron explícitamente que las agencias de viajes van a tener este deber de informar con respecto más que nada a esto, ¿no? Bueno, la cadena turística. Bueno, ¿cuáles son con los impedimentos a los cuales por ahí una persona podría enfrentarse, ¿no? Bueno, son estos. Perfecto. Entonces, eso me parece que está bueno y es importante aclararlo. Bueno, de hecho, viste que acá tenemos, bueno, lo estuvieron viendo con Robbie, que hay empresas o agencias que, bueno, se encargan de armar viajes que identifiquen esto, ¿no? O sea, que toda la cadena, bueno, sea accesible. Pero la verdad es que es Que complejo. toda la O cadena sea, sea no, no, no. accesible, totalmente. O que la mayor parte de la cadena sea accesible, sí. Un montón, mucha tela para cortar sobre todo este asunto. Pero bueno, Sí, me parece que eso es importante, más que nada, y por qué está también esta idea de que, bueno, el turismo, esta idea, ¿no? Por ahí también existía antes de que el turismo accesible antes se consideraba que era solamente para aquellas personas que, bueno, tenían alguna discapacidad. Y en realidad después claro, esa antes el idea turismo empezó a accesible variar. era 2 puntos, o sea, igual turismo para personas con discapacidad. No, Exactamente. O sea, y después esa idea, bueno, como que empezó a mutar un poquito y se empezó a considerar que en realidad el turismo accesible es un turismo para todos y que a toda la sociedad en definitiva nos termina beneficiando. A ver, sí, de hecho, me parece que lo importante para poder ejercer justamente un buen turismo accesible, no solamente en el sentido de pensar en viajar quizás a otros destinos, sino que incluso mismo acá en Capital, por lo menos, el hecho de poder disfrutar de los diferentes lugares que tenemos. A ver, esto de que, bueno, primero lo básico va a ser conocer a la población. Entonces, bueno, el año pasado, no, el anterior, INDEC realizó un estudio
que fue justamente esto, no tenía, o sea, que tuvo en cuenta, digamos, aquellas dificultades que podían tener las personas, ya sea para ver, para escuchar, para vestirse. Sí, sí, sí. Te perdí. ¿Estamos? ¿Me escuchás? ¿Me Ahora escuchás? sí. Sí, sí, sí. Que me decías que INDEC había hecho un estudio en cuanto a Claro. accesibilidad, no solamente motriz, sino que personas que tengan algún tema de accesibilidad para ver, para escuchar, intelectual, O sea, como etcétera. que fue más amplio el campo, o sea, porque incluso para aquellas personas que, bueno, pero fue más amplio el campo, en el sentido de que, bueno, no solamente para aquellas personas que tenían alguna discapacidad, sino para todo el mundo, Sí. adultos, personas mayores, mujeres, etcétera, Es que o claro, sea, como mujeres venimos hablando todas embarazadas. las charlas, la accesibilidad aplica a todo esto y se cree que todas las Exactamente, personas, todas en algún momento de nuestra vida, vamos a exactamente, necesitar o hemos necesitado de accesibilidad. Algunos con exactamente. discapacidad permanente, necesitamos accesibilidad toda la vida, otros con discapacidad adquirida, desde que adquirimos la discapacidad la necesitamos, y otros por alguna circunstancia puntual, Sí, transitoria, en ese transitoria. momento vamos a necesitar accesibilidad. Pero bueno, son un montón de circunstancias, pero por eso no puede reducirse a turismo para personas con discapacidad, porque sería totalmente erróneo. Bueno, exactamente. Entonces el INDEC realiza este estudio y determinó que, bueno, aproximadamente el 10,2%, bueno, son personas que necesitarían de esto, ¿no? Del diseño universal que veníamos hablando antes. Entonces, bueno, me parece que eso es lo importante, como conocer, digamos, a la población y en base a eso, una vez que se conocen cuáles son las necesidades de la población, recién ahí podemos empezar a ver, bueno, cuáles son los ajustes razonables que hay que hacer. O Y sea, déjame porque hacer una es un, aclaración chiquita. sí, Ese 10,2% no viaja entre ellos. O sea, yo no viajo, no elijo cuatro personas con discapacidad y viajo con esas cuatro personas con discapacidad. Las personas con discapacidad viajamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, sea que tengan o no tengan discapacidad. Por ende, el turismo accesible mueve a mucho más que el 10,2% de la población que la consume. obviamente, sí, de hecho dicen que es una persona y media, un cálculo más o menos así, porque obviamente que, a ver, por lo general las personas no viajan solas, entonces, bueno, No, pero más allá del tema de sí. asistencia o no asistencia, ¿eh? Si yo quiero No, viajar con mi no, grupo familiar, en su momento exacto, por éramos eso, dos las personas no personas, viajan ay, solas mi en mamá y mi general. papá. Éramos cinco, y de esos Exacto, cinco la única que tengo discapacidad soy yo, ponele. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces esto, ¿no? Pero bueno, primero obviamente que, bueno, conocer a la población. Una vez que se conoce a la población, recién ahí vamos a tener en cuenta cuáles son las modificaciones, digamos, o las cosas que habría que hacer. A ver, Sí. porque también está esto, ¿no? O sea, bueno, en realidad uno, por ejemplo, llega a un hotel con las valijas pesadas, después de estar viajando todo el día en el avión, después llega cansadísimo al hotel, y la realidad es que uno va al hotel y en realidad, bueno, le hace el check-in, ¿no? Le dan la habitación, todo. Y cuando va Sí. a ir a la habitación del hotel, por ejemplo, se toma el ascensor. El ascensor no es que de uso exclusivo para las personas con discapacidad. O sea, la realidad es que lo usamos todos. Entonces, a ver, está esto de que en realidad, porque es esto, ¿no? O sea, los hoteles, en definitiva, ¿qué es lo que venden? ¿Venden alojamiento? ¿Qué es lo que diferencia a un hotel, digamos, de otro No, no es hotel? O a una agencia de viajes eso. de otra agencia de viajes. No, En depende, definitiva, depende del alojamiento, tenés, sí, bed and breakfast, o sea, cama y desayuno, o tenés cama, desayuno, sauna, masajes, depende de la categoría del hotel, te puede vender un montón de accesorios. bueno, sí, pero más que nada, y lo que diría por ahí mi abuela incluso, más que nada la diferencia está en los detalles. O sea, lo que va a diferenciar más que nada va a ser la calidad del servicio que uno presta. Sí. Eso es lo que más diferencia a un lugar de otro lugar, la calidad de servicio que uno termina prestando. Entonces, Ujú.
En base a esto, eso va a hacer que el cliente vuelva o que no vuelva. Y que lo Eso va a ser recomiende o no así. lo recomiende. Porque el boca Eso a boca va a puede ser ser muy así, positivo, como puede ser que no te llegue más gente de un determinado círculo, porque le decís, no, mira, ahí no vayas. totalmente. Bueno, entonces, a ver, la realidad es que sí. Después, bueno, acá nos estaban preguntando, ¿las agencias están obligadas a armar un paquete turístico accesible? Bueno, como obligadas, no, porque está justamente esto, ¿no? El deber que tienes es el de informar. Si la cadena turística, algún lugar, algún servicio, digamos, dentro de la cadena, va a tener algún impedimento, pero obligadas en sí a armar un paquete turístico que sea accesible, no. O sea, aunque sí es verdad que existen agencias que se encargan de armar específicamente estos paquetes. No, no, y digo, ahí podemos hablar, si te parece, porque ya vamos 36 minutos, para que no quedes fuera del tema de directrices de accesibilidad, justamente Bueno, relacionado con lo que bueno, estaban está preguntando. relacionado con todo, sí, no, y además también está relacionado con todo lo que estábamos hablando, porque esta idea de que por ahí algunas empresas tienen quizás un poco la noción de que, bueno, no vamos a hacer una inversión muy grande en realizar estos ajustes, porque por ahí se piensa que es para una minoría de personas. Cuando en realidad no es así, porque bien lo estabas comentando vos hace un rato, o sea, uno viaja con toda la familia, viaja con todo el mundo, entonces la realidad es que sirve para todas las personas. Entonces no, por ahí las empresas no lo tendrían que pensar tanto en pensarlo como para una minoría de personas, en realizar ese ajuste, sino como, bueno, que va a servir para todos. Entonces, con respecto a eso, se aplicaron y tenemos acá lo que son las directrices de accesibilidad, que en realidad, bueno, son el tema de las directrices es que no son obligatorias, digamos, o sea, tenemos diferentes directrices que son como recomendaciones, podríamos decir, tanto para los alojamientos como para los lugares gastronómicos, como para, bueno, las excursiones y demás, para que realicen. Que bueno, en realidad esas empresas lo que van a tener que hacer es cumplir con determinados requisitos y si cumplen con todos esos requisitos, lo que van a tener es un certificado de calidad que les garantiza, digamos, van a tener el certificado que garantiza que ellos están comprometidos con la calidad del servicio que están brindando y bueno, están certificados. O sea que eso, Claro, bueno, lo que dice las directrices de accesibilidad en sí es como un manual para, bueno, yo quiero hacer mi lugar accesible, ya sea un restaurante, un hotel, un servicio, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer para que realmente sea accesible? Bueno, para que realmente sea accesible para personas con tal requerimiento, tenés que hacer esto y esto de tal y tal forma. Para el otro requerimiento, esto. Entonces, no es que vos lo haces a como vos pensás que es, te no, puede no, faltar claro, algo, no, tenés como un listado de cosas para hacer y de una forma de hacerlas. Después vienen, lo chequean y si está correcto con las directrices que están escritas, te certifican que es lo que decís vos. Entonces también nos da una tranquilidad a los usuarios de que el lugar que vamos a ir realmente es accesible, porque realmente antes de lo las es. directrices, lo que pasaba es que había mucha gente con muy buena voluntad que te decía, sí, mira, es accesible, porque pensaron que lo habían hecho accesible, porque confiaron Exacto, quizás en el profesional que hizo las reformas, qué sé yo, y resulta que a nivel práctico no terminaba siendo no accesible lo el es. lugar. Sí, sí, Sí. sí, es que por eso también está bueno y es importante este estudio por ahí que realiza el INDEC de, bueno, cuáles son, porque primero para poder realizar eso, para poder evaluarlo, hay que ver cuál es la problemática real. Una vez que se sabe cuál es la problemática, digamos, y cuáles son las cosas que hay que hacer, bueno, recién ahí es donde se hace el listado este que vos decís bien, donde se establecen, bueno, cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta, porque te establece todos los requisitos, bueno, las medidas que hay que tener en cuenta para, no sé, qué sé yo, ¿cómo se llama? El El deck, ancho digamos, por ejemplo, el claro, ancho de puertas. A ver, el ancho libre de una puerta para que pase una ¿cuánto silla de tiene que ruedas ser? tiene que ser mínimo de 0,80. Sea un hotel, sea un restaurante, sea lo que sea, una silla de ruedas pasa por un libre ancho de puerta de 0,80. Punto. No hay más discusión.
El ángulo de giro es de 1,50 m. Si vos antes del 1,50 m le metiste una plantita, le metiste un perchero, le metiste lo Chao, que le ya metiste, está. la persona en silla de ruedas no va a poder girar. Imposible. Digo, hay cuestiones, y así como lo estoy diciendo de motriz, hay para, ya les digo, hay para todo tipo de requerimiento de accesibilidad. Sí, sí, por supuesto. También está todo lo que es comunicación, también está todo lo que es visual. Sí, Sí, totalmente. están todas las directrices para tanto para los hoteles, o sea, y eso la verdad que está bueno porque es como vos decías, es un poco una guía, digamos, para bueno, todo lo que es el sector turístico, para que sepan, digamos, cuáles son las modificaciones reales que tiene que hacer para que el destino se considere accesible. Ahora, la realidad es que tenemos un país hermoso, pero a nivel de accesibilidad todavía nos falta un montón. Tenemos acá en Argentina lugares accesibles, como ser, bueno, por ejemplo, las cataratas, como ser el Perito Moreno, como ser Puerto Madryn, o sea, tenemos lugares lindos que son accesibles, pero bueno, la realidad es que todavía nos falta mucho. En cuanto a, sí, en cuanto a lo que es parques nacionales, también se hizo como una directriz de accesibilidad al medio físico, o sea, en cuanto a lo Sí, motriz, parques nacionales, que también está buena, quizás le falte también, bueno, desarrollar para otro tipo de discapacidades, pero ya hay un inicio con lo que es accesibilidad al medio físico, así que bien, digo porque justo nombraste el Perito Moreno, el glaciar que está dentro del sí, Parque sí, sí, Nacional de los sí, Glaciares. sí, tal cual. Bueno, y de hecho también se están haciendo incluso proyectos y hay diferentes cosas para hacer accesibles también algunos senderos. Yo, por ejemplo, bueno, yo voy bastante al Chaltén porque tengo familia allá y demás. Y también, viste, hay proyectos y se están haciendo cosas como para, bueno, los senderos, digamos. Bueno, Sí, de eso intentar hablábamos el otro día con buscar un Turismo CA mecanismo. y decían que el del Chorrillo del Salto ya por lo que es silla de ruedas está bastante bueno y se puede acceder, o Sí, sea que ya yo que he ido en el 2008, ponele lo que hablábamos antes, no estamos hablando de muchísimos años antes, estamos hablando de 10 años antes y sí, la accesibilidad cambió y por suerte está mejorando totalmente. incluso hace poco también incorporaron carteles, con sistema braille por la Sí. zona. Pero bueno, vamos muy lento, esa es la realidad. Digo, obviamente que todavía hay un montón de cosas para cambiar y para mejorar, pero me parece que por lo menos, y con respecto a todo lo que está ocurriendo hoy, incluso me parece, que cada vez se está teniendo más en cuenta. Eh, no sé, ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que con todo lo que está pasando con la pandemia y demás, la realidad es que se va a tener en cuenta, digamos, todo esto a futuro, me parece. O sea, todo el tema de la sustentabilidad, todo el tema de la accesibilidad. eh, yo creo que le estamos empezando a dar más bola que antes. Y la Esto sustentabilidad que con el veía, tema de la pandemia va a ser fundamental, porque ya al no poder exactamente. meter tanta gente junta, por ende se va a dar Claro, sustentabilidad. Es como sí, sí, consecuencia. Bueno, sí, no la estás buscando, pero la vas a conseguir. Digo, exactamente, sí, va a ser la consecuencia inmediata. Y después, sí, bueno, lo estuvimos viendo, todo el tema de los barbijos transparentes, bueno, de a poquitito, ¿no? Como que se está empezando. Obviamente que estaría bueno que eso se utilice en los hoteles, o estaría bueno que en todos los hoteles, por ejemplo, o en los lugares gastronómicos incluso, o bueno, los hoteles por lo menos, haya, qué sé yo, una persona que sepa lengua de señas. claro que Bueno, por ejemplo, todas en esas la cosas directriz que, está, que el tema acá es que la claro, el directriz, tema es implementarlo. fíjate que aquí la cuestión es que la directriz, por lo menos a mi punto de vista, que la directriz Existe. no es obligatoria. Exacto. Porque si vos te fijas, la ley hotelera o la ley de turismo o la ley de turismo accesible inclusive no obliga a que haya una persona en todo el establecimiento por turno que sepa lengua de señas argentina. Entonces, claro, la directriz te lo dice, pero la directriz es optativa. Eso Entonces, sí. puede ser que si se adhirieron a la directriz tengan, aunque sea una persona que sepa lengua de señas argentina por turno, en todo el hotel estoy hablando, ni siquiera estoy hablando por sector, Mm. No, ni pero no hablar. lo dice la ley. Ahora, por ejemplo, la ley dice que si el hotel es de 3, 4 o 5 estrellas, por sector, por turno, tiene que tener por lo menos una persona que sepa inglés. Entonces, sos extranjero, podés utilizar el servicio sin ningún problema. Sos argentino,
con una discapacidad, o sea, de la comunidad sorda, y tenés que ir acompañado porque si no, no tenés, o tenés que contratarte un traductor, un intérprete, quiero decir, un intérprete de lengua de señas, digo, es una locura. No, la verdad, eso sí, eso es una lástima que no sean obligatorias, o sea, porque, bueno, estaría importante que sean obligatorias, sería lo ideal, pero bueno, vamos de a poquitito, paso a pasito, vamos de a poco, creo que vamos por buen camino, falta bastante, pero creo que vamos por buen camino, y No, bueno, uno de obvio, los próximos pasos sería desde el ese, sería que sea 2008-2010 que están las obligatorio. directrices, claro, desde el 2008-2010 que están las directrices, la realidad es que hay un montón de establecimientos que se han adherido a las directrices y que han certificado. Así como decimos una cosa, decimos la otra. La verdad que hay un montón de Sí, establecimientos que obvio. certificaron y que realmente están comprometidos con el tema de la accesibilidad. No, y Lamentablemente, Argentina al no dentro de ser todo, obligatoria, hay un montón que no. no, ni hablar, y Argentina dentro de todo está bastante bien posicionada. Sí, 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 me decían que a nivel Latinoamérica es de las mejores en cuanto a accesibilidad. Sí, 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 totalmente. Eh, entonces, como para resumir, digo, Resumimos. hablando justamente de lo que tenga tu... Sí, porque nos faltan 15 minutos. No porque quiera cortar la charla, pero si no, viste que el señor Instagram no es muy democrático Nos que digamos, corta. la corta. Entonces digo, bueno, nosotros como personas con algún requerimiento de accesibilidad tenemos nuestros derechos. Ahora bien, Por ¿qué supuesto. podemos reclamar y qué no podemos reclamar en cuanto a esto de la obligatoriedad de un montón de cuestiones? ¿Cuándo podemos reclamar que algo no sea accesible? Bueno, es un tema. Obviamente que se puede reclamar todo, pero el tema es ese, ¿no? Con respecto a las directrices no son obligatorias. Está bien, pero si a Entonces vos te ahí lo está un vendieron, poco la cuestión. está bien, pero digo, si a vos te lo vendieron como Pero, accesible y llegás y no es, ¿podés bueno, reclamar en eso es algún lado otra. que te Sí, dije, que eso, te hayan dicho que era accesible el lugar y que no es? sí, por supuesto, eso es otra cuestión, eso es totalmente diferente. A ver, una cosa es querer reclamarlo, digamos, porque por ahí el hotel o lo que sea no está cumpliendo con la accesibilidad y en definitiva son optativas, aunque en Claro, realidad si nos vamos a la convención, si nos vamos a todos los derechos humanos y si nos vamos a otro lado, a otras leyes, lo podemos reclamar de todas formas, por más de que estas claro, pero directrices no sean desde las leyes optativas, turísticas ¿sí? en sí, claro, pero digo, no desde las leyes turísticas en sí, ya ahí no estaría porque es optativo. Exactamente, pero si nos vamos a otros lugares, obviamente que lo podemos reclamar. A ver, sí, desde ya que, bueno, por todo lo que son agencias de viaje, por ejemplo, el ente que nosotros tenemos que regula, el ente contralor, digamos, de las agencias de viaje es el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Sí, Entonces, ante el incumplimiento, por ejemplo, de una agencia de viajes que vendió un servicio dentro de la cadena, digamos, estableció que el servicio era accesible y en realidad después llegamos al lugar y nos damos cuenta que es un dolor de cabeza porque nos encontramos con que hay determinados lugares que no son accesibles, bueno, ahí sí lo que se puede hacer es reclamar, en este caso, por ejemplo, ante el Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Por qué? Bueno, porque es el ente que controla, por ejemplo, las agencias de viaje, ¿sí? Ahora, todo lo que tiene que ver con hotelería, por ejemplo, bueno, se va a poder reclamar, por ejemplo, ante Defensa del Consumidor, ¿sí? Todo lo que es hotelería, por ejemplo. Y después está, bueno, todo lo que es aviación y demás, que está regulado en realidad por ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que va a estar regulado por ANAC. Pero viste que también el tema de los aviones es un capítulo aparte, porque viste que en sí, realidad porque cada cada aerolínea aerolínea tiene su tiene, reglamentación, no hay nada general, sí, es un lío. o sea, la verdad es que estaría buenísimo que IATA establezca como un orden general, digamos, Sí, este, sería pero bueno, no fundamental. lo hay. No lo hay, la realidad es que cada Aunque, empresa se maneja de forma diferente. aunque sea que, no sé, lo divida en internacional y cabotaje. ¿Me entendés? Que haga Por dos, si quiere, ejemplo, uno para internacional y uno para cabotaje, pero que por lo menos sean dos y no lo que la que la aerolínea considere, porque ahí te vuelves loco. es que sí, porque bueno, fue un poco lo que pasó, sacándolo un poco de lado de la accesibilidad,
Pero fue un poco lo que pasó con todo el tema de los varados también, ¿no? O sea, esto de que, bueno, algunas Claro, aerolíneas endosan los pasajes, otras aerolíneas no endosaban los pasajes. Bueno, ¿qué sí. pasaba con esto? Esto de que algunas te extiendan el viaje durante 2 años para que lo puedas reprogramar, otras no, otras solamente durante un año. Y bueno, es un poco la dificultad con la que igual nos vimos y nos vemos hoy en día, que las empresas de transporte aéreo cada cual tiene su propia política y eso dificulta muchísimo las cosas. Lo que pasa que ahí lo hablábamos en privado con el tema de la pandemia, fue un caso excepcional porque si hay algo que hace que toda obligación que tenga hotel, transporte, todo, se exima, es un caso fortuito. Claramente una pandemia mundial por un virus es un caso Por recontra supuesto. fortuito, no fortuito. El tema es que también la gente necesitaba volver a sus hogares y no tenía plata como para ponerla para comprar otro pasaje. O sea, era por un lado lo que decían las agencias, las aerolíneas, el otro lado el turista y en el medio el caso fortuito y vos decís, ¿qué hacemos con Sí, sí, esto? sí. ¿Qué hago Y aparte el caso ahora? fortuito, porque aparte el caso fortuito se me ocurre un huracán en una ciudad, un día, y X No, pero cantidad de esto fue una pasajeros. locura. Ahora, se cierran las fronteras a nivel Sí, mundial sí. por el coronavirus. Cancelación masiva de vuelos. Claro, es un caos, Caos. es un caos, sí, Lo totalmente. fue. Créeme que Lo lo fue. fue. Sí, 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 de hecho lo fue. Eh, entonces, bueno, esto que decías, cada uno tiene su ente como para poder reclamar, después está la Sí. CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en Argentina, por el tema de los buses. Eh, así que bueno, cada cosa, digamos, pero podemos reclamar en el caso de que se nos haya vendido algo como accesible que no es accesible Que o no que era. no, Bueno, incluso también eso podría entrar incluso como categoría de publicidad engañosa. Habría que ver claro, cómo estaba también, ¿no? ¿Qué es lo que decía el contrato? Bueno, todas esas cuestiones y detalles que obviamente hay que tener en cuenta. ujú, Sí, totalmente. por supuesto. Pero sí, la verdad que es un tema mega amplio todo esto, Sí. porque bueno, hay un montón de leyes más que obviamente no nombramos porque no tendríamos tiempo como para enfocarnos en todo esto, porque después tenemos todo lo que es la ley de cartas en braille, de los menús, todo lo que está relacionado con el transporte y el acceso gratuito, por ejemplo, al transporte, bueno, todo lo que son, lo vieron un poco, todo el tema de los perros guías, y Claro, perros de me asistencia, que encanta solo esas vieron cosas también un poco. que lo está diciendo, si no vieron las charlas anteriores, están guardadas en el Instagram, en las historias destacadas de Argentineando van a encontrar el link como para entrar a todas las charlas. Y cada una, claro, lo hablamos en particular porque son temas que hacen a la cadena de accesibilidad y cada tema como para tenerlo más en profundidad, porque claramente si teníamos que hablar de legislación turística en una hora, No, no había manera. necesitamos el mes entero. No había manera. Un día cada, sí, no, no, no hay forma. Son un montón, no hay Así manera. que, Por pero eso era todo como eso es para tan complejo darle, también. era como para darle un pantallazo, ¿no? Pero bueno, por eso también me parece importante arrancar por la base, que son todos los derechos, todos los tratados, digamos, o normas internacionales por un lado, que es nuestra base. Después tenemos todo lo que es la Constitución Nacional y todo lo que está regulado ahí. Y después, bueno, todo el resto de que la ley de turismo nacional y después también ley de turismo accesible. Esas serían como las principales dentro de esto. Y después, bueno, tenemos todas las otras más pequeñas y más específicas. Perfecto, Y las perfecto. directrices, que estaría buenísimo que las empresas, en la medida de lo posible, las implementen. Sí, la verdad que sí. Estaba viendo a ver si había alguna pregunta, que acá preguntaban si se vuela en septiembre, pero lo están preguntando en general, ¿no? Por el tema de Mm, combustible. claro, misterio. Novedades, no, ¿no? Todavía hay, Y hay que hay vuelo. ver, todavía está todo complicado. Hay que ver cómo Eh, sigue esto. Esto viste que es el minuto a minuto. sí, 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 sí. Y esto, bueno, antes, hace un rato diste como un pantallazo, pero digo, hablando de coronavirus y todo esto, ¿cómo crees que se reabrirá el tema turístico, más allá de la Mm, accesibilidad? Vi que qué estuviste tema. haciendo turismo que se viene en Derechos Viajeros, en varias partes, digo, bueno, es un tema extenso y está buenísimo que si les interesa lo vayan a ver
al Instagram de Derechos Viajeros, pero digo como para dar un pantallazo chiquito, Sí, ¿no? y viste, eso la realidad es que es complejo porque, bueno, es un tire y aflojo un poco entre las empresas a ver, hay como dos visiones, ¿viste? Por un lado está todo el tema de los problemas a resolver de los pasajeros que por ahí no tuvieron posibilidad de viajar y es como un tire y afloje con las empresas y bueno, a ver cómo se resuelve eso y por otro lado, bueno, cómo se reactiva esto. La realidad es que lo ideal era llegar a un punto de equilibrio en el cual los pasajeros, en la medida de lo posible, puedan reprogramar sus viajes, como para esto, que se empieza a generar otra vez la rueda de, bueno, Claro. reprogramar y demás. Pero, a ver, es un poco lo que estábamos hablando al principio. El turismo en sí le da trabajo a un montón de personas y lamentablemente vimos cómo estuvo cayendo muchísimo y cómo hubo empresas que directamente ya cerraron sus puertas definitivamente en algunos casos. Entonces, bueno, también mañana, de hecho, mira, voy a estar en una charla que es sobre todo lo que tiene que ver con la ley de emergencia turística, Bien, como para ver cuáles son las posibles soluciones, digamos, como para revertir esta situación de a poco. Porque, bueno, seguramente las empresas de turismo van a generar posiblemente promociones y seguramente va a haber mucho más viaje a través o sea, por Argentina y seguramente, y esto a criterio personal, que es lo que decíamos antes también, va a haber mucha más hincapié en todo lo que es la sustentabilidad y yo calculo que justo en conjunto con la sustentabilidad y de a poquito se le va a empezar a dar prioridad también a esto de hacer los destinos más accesibles, hacerlos más con un criterio un poco más universal, y sí. empezar como a ampliar un poco el panorama. Sí, y yo a nivel Ojalá. personal creo que van a tener que rever, hablando de las aerolíneas, pero hablando de todo en general, el tema de las penalidades y de las Por eso ni hablar. las limitaciones, o sea, cuanto más barato es el pasaje, generalmente tenés más restricciones también, hablando, aparte de penalidades, que es lo que hizo que haya todo este despelote, porque si el pasaje Sí, era barato y tenía la restricción de que no podías cambiar la fecha, decís, oiga, señora, estoy en cuarentena, tengo la frontera cerrada, no puedo cambiar la fecha, si quiero cambiar la fecha tengo que poner un montón de plata encima para poder, como penalidad, para poder cambiar la fecha. Eh, entonces, eso creo que también lo van a tener que rever ante otra posible pandemia, o sea, como para cubrirse ante otra posible pandemia, porque fue un desastre. esperemos que no haya más pandemias, No, pero, ojalá que no, pero hay que por estar, favor, por las dudas, hay no, que ya me dijiste posible pandemia, dije, no, 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 por favor, bien, esperemos que no, pero creo que aprendimos que puede pero, llegar a pasar. sí, claro, exactamente, pero sí, esto, ¿no? Bueno, empezar a evaluar y seguramente y ojalá que haya cambios en la legislación, sobre estas cuestiones, o sea, y desde ya unificar, por ejemplo, criterios transporte aéreo, por ejemplo, hay que unificar y esto, y que haya multas y penalidades para aquellas empresas que realmente no cumplen, o sea, que los entes de contralor, como el Ministerio de Turismo y Deporte, por ejemplo, bueno, multes si hay que multar, ¿no? Sí, y que la Sí, multa me sea parece una que eso multa sí, heavy, porque a veces pasa que la razonable. multa, vos decís, sí, está bien, pagó la multa y sigo en la mía. Y no lo digo solamente en turismo, y no lo digo solamente, digo, hay veces que la multa No, es tan no, pequeña en que la gente general. lo que hace es pagar la multa y Sí, sí, y ya sigue está, se por la vida olvida. como si nada y vuelve a pagar multa y vuelve a pagar multa y es como Sí, sí, un sí, y hábito. seguimos así. Claro, entonces bueno, que la multa sea una multa que realmente te haga repensar cambiar las cosas porque otra vez la multa no la pagás. Así que bueno. Totalmente. Bueno, me parece que quedó todo súper claro, que pudimos hablar de todo, que lo resumiste bastante bien para en una hora Más o poder menos hablar. un resumen. Una hora es poco, así que un resumen más o menos. No, pero me parece que quedó bárbaro. Y nos quedan 30 segundos, así que te agradezco por haberte sumado al ciclo de charlas. El ciclo de charlas termina hoy, pero bueno, desde Argentiniendo voy a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con turismo accesible y obviamente voy a seguir haciendo vivos, no todos los días como en el ciclo, pero voy a seguir haciendo vivos. Así que bueno, te agradezco y para que te despidas, que nos quedan 10 segundos. Bueno, Caro, nada, muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que me parece que estuvo buenísimo.